Buenas tardes, profesor. Hoy voy a presentar el problema 13.140 que dice así. El salto triple es una prueba de pista y campo en la cual un atleta inicia una carrera y trata de llegar lo más lejos posible, con una zancada, un paso y un salto. En la figura se muestra la zancada inicial del atleta. Se supone que éste se aproxima a la línea de despegue desde la izquierda con una velocidad horizontal de 10 metros por segundo. Permanece en contacto con el suelo durante 0,18 segundos y despega a un ángulo de 50 grados con una velocidad de 12 metros por segundo. Determine la componente vertical de la fuerza impulsiva promedio ejercida por el suelo sobre su pie, de su respuesta en términos de peso W del atleta. Como se puede ver en la imagen, el atleta viene del lado izquierdo con una velocidad en el eje horizontal de 10 metros por segundo y luego del despegue adopta una velocidad de 12 metros por segundo con un ángulo con respecto al eje horizontal de 50 grados. Lo primero que hacemos es apuntar los datos iniciales, que sería en este caso la velocidad en el eje horizontal inicial, que serían 10 metros por segundo, el tiempo en que es ejercido la fuerza impulsiva, que sería 0,18 segundos, el ángulo de la velocidad final con respecto al eje horizontal, que son 50 grados, la magnitud de la velocidad final, que serían 12 metros por segundo, y la componente en el eje vertical de la velocidad inicial, que serían 0 metros por segundo. Ya que tenemos la magnitud de la velocidad final y el ángulo con respecto al eje horizontal de este, podemos sacar la componente en el eje vertical de la velocidad final. Esto sería multiplicando la velocidad final por el seno del ángulo, en este caso serían 12 metros por segundo, por seno de 50, y esto nos daría unos 9,19 metros por segundo. Cabe resaltar que como el problema nos pide hallar la componente vertical de la fuerza impulsiva que ejerce el suelo sobre el pie del atleta, vamos a trabajar principalmente en este eje, el eje vertical, con todas las velocidades relacionadas a este eje, como son la componente vertical de la velocidad inicial y la componente vertical de la velocidad final. También con todas las fuerzas relacionadas a este eje, como son el peso del atleta y la fuerza impulsiva, o más bien la componente vertical de esta fuerza impulsiva, que es la incógnita de este problema. Por eso es que como primer paso para desarrollar lo demás, debemos hallar la componente vertical de la velocidad final. Una vez encontrada la componente en el eje vertical de la velocidad final, procedemos a escribir la ecuación de cantidad de movimiento e impulso, que es la siguiente. La cantidad de movimiento inicial más el impulso es igual a la cantidad de movimiento final, que nos quedaría así. La masa del atleta por la componente vertical de la velocidad inicial más la fuerza impulsiva menos el peso del atleta por 0,18 segundos igual a la masa del atleta por la componente vertical de la velocidad final. En el siguiente paso, reemplazo el valor de de la componente vertical de la velocidad inicial y de la componente vertical de la velocidad final, que serían 0 metros por segundo y 9,19 metros por segundo respectivamente. En el siguiente paso, multiplico el 0,18 segundos por la fuerza impulsiva y por el peso del atleta. Y paso la G, que es 9,8 metros por segundo, al lado contrario, multiplicando. En el siguiente paso, multiplico el 9,8 metros por segundo por la fuerza impulsiva y por la W. Y ya en el siguiente paso solamente me quedaría despejar la fuerza impulsiva, y eso me quedaría en que la fuerza impulsiva
es igual a 9,19 W más 1,764 W entre 1,764. Resolviendo eso, me da como resultado que la componente vertical de la fuerza impulsiva que ejerce el piso sobre el pie del atleta es de 6,21 W newtons.